13 horas en punto. Muy buenas tardes con toda la ciudadanía. Les damos a esta hora la bienvenida a este espacio informativo. Arrancamos con nuestros titulares de este día viernes. La Contraloría detectó sobreprecio en 2 contratos de la empresa de agua potable de Quito. 5 personas son investigadas por peculado. El comercio en Quito se reactiva poco a poco. Sin embargo, los comerciantes aseguran que no todas las personas cumplen con las medidas de bioseguridad. Varios casos de niños y jóvenes desaparecidos se reportan durante la época de confinamiento. Defensores de los derechos humanos consideran que se debe proteger más a los menores de edad. El registro civil da trámite a los matrimonios atrasados durante la emergencia sanitaria. La ceremonia se desarrolla bajo estrictas normas de seguridad. En lo internacional, el continente americano superó a Europa en el número de muertos por el nuevo coronavirus, con 186.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Iniciamos el desarrollo de las noticias. En lo que va de la emergencia sanitaria, se realizaron 5.667 contrataciones de insumos médicos, mascarillas, desinfectantes, pruebas para detección de COVID y alimentos. Los precios de estos insumos varían entre entidades, algunos con tanta diferencia que propician investigaciones por sobreprecio. Las contrataciones en emergencia por primera vez son públicas en tiempo real. Esto permite que se puedan comparar los precios en la adquisición de insumos. Por ejemplo, las pruebas rápidas para detección de COVID se adquirieron en rangos de precio desde los $9.50 por parte del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional hasta los $38.60 que pagó la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil. ¿Por qué se dan estas variaciones? Marcelo Dueñas, experto en contratación pública, lo explica. Yo considero que influye en los precios es el plazo de entrega y la demanda. Las pruebas PCR son más costosas. Algunas de las entidades contratantes son: el Ministerio de Salud Pública adquirió 100.000 a un valor unitario de $18. El gobierno provincial de Azuay las adquirió a $45 y el municipio de Lago Agrio a $85. El sonado caso de las bolsas para cadáveres también se evidencia, pues fueron adquiridas a un precio de $140 y $131 por el Hospital Guasmo Sur, mientras el Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca las adquirió en $78,20 y el municipio de Daule las compró en $23. Todos estos procesos de contratación, según el CERCOP, pasarán a la Contraloría para su revisión. Es responsabilidad, de acuerdo al artículo 99 de la Ley de Contratación Pública, es responsabilidad de la entidad contratante realizar los estudios de mercado y seleccionar aquellos bienes o servicios que tengan el mejor costo, es decir, precio y calidad. El hecho de no tener fijación de precios no exime la responsabilidad a las entidades que hayan hecho su mejor selección. Las entidades contratantes siguen cumpliendo con los principios de la contratación pública. Esto es legalidad, trato justo, igualdad, concurrencia y participación. Pero no siempre se puede hablar de sobreprecios. Yo diría que casi ningún país ha establecido precios, porque ¿qué pasa si nosotros fijamos una mascarilla en $5 y alguien le puede vender a 6? Dejamos de comprar y por lo tanto no nos abastecemos. En las mascarillas N95 los oferentes se incrementaron a raíz de la emergencia y se compraron desde los 0.89 centavos de dólar por el municipio de Macará, el municipio de Loja en $3.39, el gobierno provincial del Guayas en $6.71 y el Hospital San Francisco de Quito en $7.40. Pero no todas las entidades han publicado la información con detalle de precio unitario como es su obligación, lo cual constituye un agravante si se llega a determinar alguna irregularidad. Sofía Montoya, Ecuador TV. En otro tema, debido a inestabilidad en su salud, se suspendió el traslado de Daniel Salcedo Bonilla desde el Hospital Guayaquil en el puerto principal, pese a que el contingente policial estaba listo en los exteriores de la Casa de Salud. El movimiento policial se intensificó a partir de las 17 horas de este jueves en los exteriores del Hospital Guayaquil en el puerto principal. Con el pasar de los minutos se cerraron los alrededores del nosocomio. Llegaron agentes del GIR y el Humo, 2 ambulancias. Todo para resguardar a Daniel Salcedo luego de que se aprobara su traslado a Quito para las 18 horas. Sin embargo, eran las 19 horas y el traslado no se daba, hasta que se confirmó la noticia. El traslado se suspendió. Canceló porque el paciente presentó una inestabilidad en su salud y los médicos decidieron que no contaban con las garantías y por eso se suspende el traslado.
Esto pese a que se conoció más temprano que, según un informe de Fiscalía y de un galeno del Ministerio de Salud, Salcedo estaba apto para ser trasladado. Sin embargo, la descompensación se dio de último minuto. Este viernes se volvería a evaluar su salud para reconsiderar el traslado. Es un tema de salud que lo pueden tomar el día de mañana tranquilamente, o cuando la salud de en este caso el detenido lo permite. Más temprano, Luz María Pico, quien se identificó como abogada de Daniel Salcedo, rechazó los informes médicos y señaló que su defendido no estaba en condiciones de ir a Quito. Trasladándolo a Quito, ahí sí corre peligro. Debe quedarse aquí en Guayaquil. Familiares de Salcedo Bonilla también llegaron al nosocomio. Rechazaron que el traslado sea vía terrestre y, a diferencia de lo que aseguró el juez en el caso de peculado, Reinaldo Ceballos, aseguran que nadie ha amenazado a Salcedo. ¿Hay alguien que haya amenazado su vida por esto? No, nada que ver, nada que ver. Tras la suspensión del traslado, las unidades, ambulancias y efectivos policiales se retiraron del nosocomio. Este traslado a Quito fue dispuesto por el juez Ceballos para que cumpla la prisión preventiva que se le dictó como vinculado en el caso de peculado por presunta red de corrupción en la compra de insumos en hospitales públicos de Guayaquil durante la emergencia sanitaria. En el momento la orden del juez es a la cárcel 4 de Quito y es lo que nosotros vamos a dar cumplimiento, el momento que las condiciones de salud del paciente así lo permitan. A Bonilla además se le tomaron versiones en la investigación previa que se mantiene por el presunto delito de fraude procesal. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Luz María Pico, abogada de Daniel Salcedo, dijo esta mañana en Guayaquil que existen inconsistencias en la investigación fiscal por peculado. Además, denunció que no puede ver a su cliente, quien es uno de los principales involucrados en las denuncias de corrupción por la compra de insumos médicos para el hospital de Elías Los Ceibos. No puedo ejercer el derecho a la defensa. No puedo ayudarlos a decirles a ustedes cuál es la verdad. ¿Quiénes son los funcionarios del gobierno nacional que están atrás de esto? Porque no me pueden permitir entrar. Atentaron contra los derechos establecidos en la Constitución, en la ley, los derechos humanos, al intentar trasladar a un hombre muy delicado de salud que ha sobrevivido de un accidente aviatorio. ¿Qué sucedería si mi cliente es trasladado a la capital de la República? Que constataríamos que si él muere, el Estado ecuatoriano tendrá que enfrentar una demanda internacional. Los médicos, en primer lugar, el presidente de la República, la ministra de Gobierno, porque ayer he conversado con María Paula Romo y yo confío que ella es una mujer de bien y coherente. Con la ministra fiscal general todavía no he hablado, pero confío que también haga las cosas correctamente. Diana Salazar se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en alcanzar el cargo de fiscal general en los 23 años de su vida institucional del Ministerio Público. En el último año lideró procesos en donde se vinculó al exmandatario Rafael Correa y emprendió varias investigaciones por actos de corrupción durante la emergencia sanitaria. La imbabureña Lady Diana Salazar es funcionaria de la Fiscalía por más de 18 años. Lideró la unidad de transparencia y lucha contra la corrupción. A su cargo estuvo el caso FIFA Gate, en donde se procesó bajo el delito de lavado de activos al ex titular de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga. La tesis de Fiscalía ha sido aceptada. La Fiscalía ha cumplido con su trabajo, hoy ha sido ratificada por los señores jueces. Además, con sus investigaciones vinculó al ex vicepresidente Jorge Glass en el caso Odebrecht, donde se reveló un entramado de corrupción para la adjudicación de contratos a la constructora brasileña en 5 proyectos estratégicos que se efectuaron en el país, a través de sobornos que superaron los 33 millones de dólares. Este proceso concluyó con una sentencia condenatoria de 6 años por asociación ilícita. Por su trabajo en 2018 fue designada directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, desde donde rastreó delitos financieros. En el caso de los hermanos Alvarado, en los meses anteriores se remitió ya un reporte de operaciones inusuales e injustificadas. Está ya en poder de Fiscalía. Además consiguió que Telconet, compañía de Tomislav Topic, devuelva al Estado recursos económicos entregados por Odebrecht. Tras varios meses de acciones y gestiones, se ha conseguido el compromiso por escrito por parte del señor Mario Tomislav Topic Granados de consignar al Estado ecuatoriano el valor de 13.5 millones de dólares. Como titular en la Fiscalía General emprendió varias investigaciones, entre ellas el caso Sobornos, donde develó una estructura delincuencial liderada por el expresidente Rafael Correa y quien a través de sus ministros recaudó dineros a cambio de contratos con el Estado ecuatoriano.
Actualmente hay una sentencia en primera instancia de 8 años. En los últimos días, Diana Salazar conformó una fuerza de tarea multidisciplinaria, encargada de investigar más de 50 casos de corrupción en la adquisición de insumos médicos durante la emergencia sanitaria. Figuras como el exmandatario Abdalá Bucaram, el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, Daniel Salcedo, Daniel Mendoza, entre otras, son parte de los diversos procesos que actualmente emprende la Fiscalía. Olga Velasco, Ecuador TV. En más información, el ministro de Trabajo, Luis Arturo Poveda, dijo en Telediario que 16.820 contratos fueron terminados en Ecuador por fuerza mayor. Señaló que se abusó de esta figura y que si no están justificados los despidos, los trabajadores pueden acceder a una indemnización como despido intempestivo, en este caso con un salario y medio por cada año de servicio. También tenemos que en el evento de que se invoque de manera injustificada la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el señor juez determinará, aplicará la indemnización por despido intempestivo, multiplicando el 1.5 de la remuneración por cada año de servicio. En ese sentido se basa el veto parcial del señor presidente de la República, porque como todos sabemos, la indemnización equivale a un mes de la remuneración por cada año de servicio. En este caso, la sanción se hace con un salario y medio. En esta situación ha habido ciertos abusos por parte de algunos sectores de los empleadores. En consecuencia, para evitar justamente que se aplique correctamente la norma legal antes invocada, es que se va a sancionar al empleador con una remuneración y media por cada año de servicios en favor del trabajador. El presidente de la República, Lenín Moreno, a través del decreto número 1070, dispone la creación del programa de apoyo crediticio denominado Reactívate Ecuador. El objetivo es canalizar los recursos públicos a través de las entidades de los sectores financiero público, financiero privado y financiero popular y solidario para implementar líneas de financiamiento preferenciales. El jefe de Estado aceptó la renuncia de Juan Carlos Jácome Ruiz, quien se desempeñaba como delegado permanente del presidente constitucional de la República al directorio de la Corporación Financiera Nacional mediante decreto 1071. El mandatario designó a Roberto Arturo Dun Suárez, quien reemplazará a Jácome. Y en Guayaquil, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, y el gobernador de la provincia, Pedro Pablo Duarte, participaron de la entrega de libros escolares por parte del Ministerio de Educación. Según el segundo mandatario, se analiza un proyecto educativo que permite el acceso a la educación a los niños de escasos recursos. Doña Elena Briones fue una de las 500.000 beneficiarias para recibir gratuitamente los libros de educación. Es madre de familia de 4 niños, 3 tienen institución fiscal y 1 en particular, por lo que ya ha iniciado un proceso de traslado. O sea, ya supuestamente ya me dieron el certificado de inscripción. Prácticamente va a recibir atención para poder gestionar su cupo. En las instituciones educativas se entregan los libros y en cambio puerta a puerta se entregan las fichas pedagógicas, ¿verdad? Todo esto es con voluntarios, ¿eh? Aquí no hay nadie, ningún profesor ha sido obligado. Según el vicepresidente de la República, con el fin de garantizar que los niños que viven en extrema pobreza y que no tienen internet puedan acceder al derecho de la educación, como prioridades, se plantean 2 proyectos gubernamentales en este tiempo de pandemia. Que esta pandemia no se convierta en un elemento que incremente la inequidad entre quienes sí pudieron acceder a la telecomunicación y a la educación y quienes no. El proyecto que teníamos de reapertura de escuelas rurales, donde ya teníamos más de 800 abiertas, hace que tengamos maestros en esas zonas que puedan apersonarse y directamente tratar cada caso. Cada maestro tiene bajo su responsabilidad 15, 20 niños. Y el otro era los puntos de internet en esas zonas rurales. En donde ya tenemos escuelas, ya tenemos internet. En los otros lugares tenemos que seguir avanzando. Estaban destinados 800 puntos para el transcurso de este año, llevamos 300, pero tenemos ahora evidentemente que acelerar el paso. Entre los mecanismos que se manejan está la reapertura de las escuelas rurales. Reforzando el rol del maestro, la cercanía con cada estudiante.
En Ecuador se registran otras patologías que se suman a la crisis sanitaria. Los miembros del Foro de la Salud señalan que la caída de la ceniza del volcán, un rebrote de sarampión y enfermedades asociadas al COVID-19 agravarán la situación de los pacientes en riesgos. Según el neumólogo José Ulloa, oler o olfatear las cenizas volcánicas podría causar graves daños en la salud, en especial en niños y adultos mayores. El sílice es una partícula muy dañina que cuando el macrófago alveolar la inglute o se la ingiere, comienza la cadena de destrucción de este macrófago por la liberación de citocinas. Por ende, comienza la cascada de la inflamación de una forma crónica y lenta. ¿Quiénes son los pacientes que más sufren de esta patología? El pequeño paciente y el paciente grande, o sea, nuestros pacientes longevos. ¿Pero por qué? Porque el pequeño por vida pequeña y el paciente longevo porque tiene enfermedades o comorbilidades asociadas. Un problema que podría empeorar si se le suma la patología del COVID-19. Como es tan pequeño, se mete en nuestras casas, se impregna en la malla metálica, se mete en nuestros autos y por ende aumenta los procesos inflamatorios no bacterianos de la vía aérea. Los crónicos, por ejemplo, los asmáticos, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o aquellos pacientes convalecientes de coronavirus, vamos a tener problemas. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, en América Latina también hay otras alertas epidemiológicas que ya se registran en el país. El doctor Washington Alemán se refiere a un rebrote del sarampión. Un nuevo boletín de alerta epidemiológica para tratar de reforzar la vigilancia, incentivar a la vacunación, que probablemente sea una de las enfermedades que con inmunoprevenibles, observar, implementar hacia otras enfermedades, en este caso como el sarampión. No nos olvidemos tampoco del dengue, el cual también en la región de las Américas y sobre todo en países tropicales como el nuestro, también tenemos que fortalecer, también tenemos que mejorar la vigilancia epidemiológica. Y aunque los expertos también desmienten un rebrote de coronavirus en Guayaquil, advierten. En rojo y parecía que estábamos en amarillo. Ahora estamos en amarillo y parecemos que estamos en verde. Del agente infeccioso no es el problema. Estamos viendo es el problema del comportamiento de la gente. Pero tenemos que seguir machacando y diciéndole a la gente que tiene que cumplir las normas de bioseguridad. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. El Ministerio de Turismo, en conjunto con otras carteras de Estado, emitió un documento para que las diferentes haciendas y hosterías del país apliquen los protocolos de bioseguridad para proteger la salud del personal turístico y de sus visitantes. Los diferentes establecimientos turísticos como haciendas, hosterías, campamentos turísticos y más volverán a funcionar bajo estrictos protocolos. Uno de ellos será la Guía General para el uso de equipos de bioseguridad y medidas sanitarias. Tenemos que aprender a convivir con este virus y aprender a convivir con este virus es también generar la reapertura de las actividades turísticas, la reapertura de las actividades económicas de manera segura. Entonces, en ese sentido, este plan de reapertura contempla justamente una reapertura segura a través de un protocolo que ha sido creado y que ha sido aprobado tanto por el Ministerio de Salud, por el COE Nacional y que contemplan acciones para dar confianza y seguridad al cliente, al visitante que pueda llegar a las diferentes haciendas del país. Una de las medidas que estipula el documento es que los establecimientos deben tener en cuenta el aforo permitido conforme con lo dispuesto por los COEs nacional y cantonal en relación a la semaforización. Partiendo de las previsiones como las de la Organización Mundial del Turismo, que sostiene que este sector será el primero en moverse porque los viajeros buscarán destinos turísticos en la ruralidad muy cercanos a sus lugares de residencia. La guía también indica que si en el lugar se brinda servicio de alimentación y hospedaje al turista, se deben aplicar los protocolos de bioseguridad para establecimientos de alimentos y bebidas y de alojamiento respectivamente. Asimismo, se establece que las actividades recreacionales en espacios abiertos, como recorridos guiados a caballos, caminatas por senderos, ascensión a volcanes, caminatas nocturnas, entre otras, serán permitidas y se recomienda realizar una reserva previa en el establecimiento a fin de evitar aglomeración de personas. Nosotros estamos prestos a colaborar
Nuestro compromiso es salvar vidas y dar sobre todo seguridad, salud y calidad de vida a las personas para que no haya las complicaciones que ya tuvimos en Guayaquil. Con esta guía, profesionales dedicadas al sector turístico del país esperan que pronto puedan reactivar su economía y de esa manera brindar sus mejores servicios a toda la ciudadanía. Carla Arcentales, Ecuador TV. Y un fuerte movimiento de transeúntes y comerciantes se vivió este viernes en el centro de la capital. Los dueños de los locales comerciales sostienen que no todos los ciudadanos respetan las normas de bioseguridad y las ventas se recuperan de a poco. Aceras llenas de transeúntes y comerciantes fue el ambiente que se vivió este viernes en el norte de Quito. En la avenida Naciones Unidas de Amazonas, cercana a los centros comerciales, los locales estuvieron abiertos y las ventas se recuperan de a poco. Los clientes sí estaban con un poco de temor por todo lo que estábamos pasando por la pandemia, pero como les repito, ya los clientes como que se han ido adaptando nuevamente a la actividad económica. Los vendedores informales tampoco han logrado mejorar su inversión. Hay ventas, la gente está sin dinero, no compra. Imagínense, ni las mascarillas se venden. Los ciudadanos ven como positivo que se abran los negocios. Es muy importante la economía, pero tenemos que pensar también en las personas. Así que si tú necesitas realmente salir, hazlo. De lo contrario, mejor quédate en casa. Realmente es muy beneficioso para toda la economía. Lo más importante es que nosotros tomemos las medidas de seguridad, tengamos un poco de conciencia social y empatía con nuestros mismos compañeros o con la gente que está caminando. Bien y un poco mal por lo que se están aumentando ya lo que es el centro de enfermedades del COVID y bien por lo que necesitan hacer. Pero los propietarios de locales señalan que no todos cumplen con las normas de bioseguridad. Sí está un poquito complicado porque sí hay gente que no le gusta obedecer las órdenes que uno les tira, por más señalética que haya en los locales, la gente no obedece, como que no les interesa utilizar tapabocas y eso sí ha sido un poco complicado. Los comerciantes esperan que de a poco sigan incrementándose las ventas para superar las pérdidas de 70 días por el cierre de sus negocios. María Elena Vaca, Ecuador TV. Y China efectuó una nueva donación a Ecuador. En esta ocasión, la entrega de insumos médicos se realizó a 10 provincias del país, a la Asamblea Nacional y a los medios públicos. Solo en la adversidad podrás conocer a tus verdaderos amigos. Bajo esta premisa y al conmemorar este 2020 40 años de relaciones diplomáticas entre Ecuador y China, el país asiático efectuó nuevas donaciones. Durante todo el periodo de la propagación del coronavirus, los dos países se ayudan recíprocamente. Los medios públicos que continuamente trabajaron desde el inicio de esta pandemia es una de las instituciones beneficiadas, a la que se le entregó 2.000 mascarillas para su personal. Yo agradezco esta ayuda que nos presta también a los periodistas que están en primera línea, como usted dice, que también se constituyen en el factor más expuesto dentro de esta lucha que se está brindando frente a la pandemia. Así también la Asamblea Nacional recibió alrededor de 35.000 mascarillas, 150 trajes y 150 gafas de protección. Hay que seguir trabajando de la mano, estimado embajador. China es muy importante para nosotros en ese sentido, en esas relaciones comerciales que tiene Ecuador con este país, en esa posibilidad de que a través suyo se puedan impulsar esos oxígenos financieros y crediticios que el país necesita. Además, Carchi, Bolívar, Cotopaxi y otras 7 provincias más también recibieron estos implementos de bioseguridad. Tenemos en el sector rural personal médico que no tiene los equipamientos suficientes y hacia allá va dirigida esta donación de China. Donaciones que equivalen a $84.000. Y en las próximas semanas, un nuevo lote de insumos médicos llegará a Quito. Entrega de insumos médicos que se suman a los ventiladores, termómetros infrarrojos, pruebas PCR y otros equipos donados semanas atrás por esta nación para apoyar el combate al COVID-19. Olga Velasco, Ecuador TV. Son decenas de niños y adolescentes los que han desaparecido de manera voluntaria durante la emergencia sanitaria, muchos relacionados a problemas en el interior del lugar y malas influencias. Defensores de derechos humanos exigen que exista un mejor mecanismo de protección para los menores de edad del país.
Decenas de menores de edad en Ecuador, el 70% de ellos de sexo femenino, desaparecieron de manera voluntaria durante la emergencia sanitaria por varios problemas, entre ellos intrafamiliares, sentimentales o por no poder acceder a sustancias de las que se volvieron dependientes, como las drogas y el alcohol. Tenemos 195 niños, niñas, adolescentes que han desaparecido voluntariamente, de los cuales pues nosotros con nuestro trabajo investigativo hemos tenido la recuperación de 175 niños, niñas, adolescentes y 20 que están en investigación. Las desapariciones voluntarias se han dado en varias provincias del país. Estas son las que encabezan las estadísticas. Donde más denuncias hemos tenido es en el distrito metropolitano de Guayaquil, en el distrito metropolitano de Quito, Santo Domingo de los Áchilas, Imbabura, y de ahí obviamente vamos teniendo en menor escala en las otras provincias del país. Estas desapariciones, al ser voluntarias, esperamos siempre la denuncia del padre o del familiar, y con ellos justamente iniciamos nuestros procedimientos. Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, enfatiza en que el número de desaparecidos voluntarios se incrementará, pues muchos de estos jóvenes prefieren huir a denunciar los casos de violencia intrafamiliar. Por ello también recalcó que se deben mejorar las medidas para la protección de adolescentes. Frente a esa situación, debemos obligarnos desesperadamente a buscar formas de lograr que estos niños, niñas y adolescentes sean protegidos, que puedan pedir ayuda. Si usted le dice a un niño que marque un 800 delito para pedir ayuda, lo primero que le va a preguntar es ¿cómo marco delito? Porque no están pensadas estas medidas de protección para ellos. Según datos de la DINAPEN, durante la emergencia sanitaria, es decir, desde el mes de marzo a la fecha, se contabilizan 36 suicidios de adolescentes. Carla Arcentales, Ecuador TV. Desde el 3 de junio, fecha en la que Quito pasó a semáforo amarillo, el registro civil da trámite a los matrimonios atrasados de los meses de marzo y abril por la pandemia. La ceremonia civil se desarrolla bajo estrictas normas de seguridad. Un equipo de Telediario acompañó a una pareja en su día de casamiento en la nueva normalidad. Primero ingresan los novios guardando el respectivo distanciamiento social y de desinfección. Luego lo hacen sus testigos. En la sala de matrimonios número 3 de la matriz del registro civil en el norte de Quito, solo se admite la presencia de 5 personas: el juez, los novios y sus 2 testigos. Aquí no hay espacio para más personas. Luego de la respectiva lectura del acta, los novios se dan el sí eterno y listo, ya son esposos. Pero aquí una diferencia. Ya no se admiten besos. Así es, nos ha tocado irnos adaptando, dando gracias a Dios, se ha cumplido una de las metas que teníamos para este año. Tiempo de pandemia, no, o sea, no se pudo hacer más, no. Quisimos, o sea, lindo todo, pero más que todo el amor, no. Desde el miércoles 3 de junio, fecha en la que la ciudad de Quito pasó a semáforo amarillo, el registro civil dio luz verde y tramita los matrimonios represados de los meses de marzo y abril, que no pudieron realizarse a causa de la cuarentena por la pandemia del COVID-19. Eso sí, se lo hace con todas las normas sanitarias del caso. Y pues se acercan, les entregan también al ingreso, tenemos la desinfección, realizan la solemnización y cuando salen igual hay una desinfección para el... Durante las próximas semanas, el registro civil en la provincia de Pichincha espera tramitar aproximadamente más de 150 solicitudes de matrimonio, cumpliendo con las normas de aforo establecidas por el COE nacional. A nivel nacional se procederá de la misma manera, aunque la funcionaria de la matriz de la entidad confiesa que varias parejas cancelaron sus matrimonios por diferentes causas. Es así pues que teníamos a nivel de toda la provincia 336 matrimonios agendados y únicamente 136 han sido reagendados, quiere decir que 200 personas han desistido del reagendamiento. Bueno, para ellos les puede resultar incómodo, por eso es que han preferido esperar a ver cómo avanza la situación a nivel del país. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV.
Y a través de la segunda feria virtual Somos Ecuador, el Gobierno Nacional promueve la reactivación del trabajo artesanal. En este evento participarán los artesanos de un proyecto anterior del Ejecutivo y también otros identificados por el Ministerio de Comercio Exterior. Para ser parte de la feria, los artesanos se capacitaron en el manejo de la plataforma virtual, en donde podrán exponer sus productos de manera digital. La experiencia previa a este sentido fue con el evento Todo para Mamá. Estamos de regreso con más información nacional. Tras la caída de ceniza del volcán Sangay, la Dirección General de Aviación Civil autorizó a la concesionaria Taxa el cierre de las operaciones aéreas del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. En total, 6 vuelos fueron cancelados y reagendados. En las instalaciones y pista de la terminal aérea se realizaron actividades de limpieza, por lo que las operaciones reiniciaron sus operaciones desde este 10 de junio. Este miércoles arribaron los vuelos UPS de carga en la ruta Panamá-Guayaquil, LATAM con la ruta Guayaquil-Baltra, el vuelo de American Airlines con la ruta Miami-Guayaquil, el vuelo de JetBlue con la ruta Fort Lauderdale-Guayaquil y el de American Airlines procedente de Miami, mientras hoy arribó el vuelo de Eastern con la ruta Miami-Guayaquil. Y la Contraloría detectó sobreprecio en 2 contratos firmados por la empresa de agua potable de Quito. La Fiscalía ya abrió una investigación. 5 personas están procesadas por presunto peculado, entre ellas el exgerente. Pero dentro de la entidad hay otro escándalo que no se indaga sobre un supuesto ataque a las cuentas, del cual el alcalde Jorge Yunda dijo que se recuperó una parte del dinero. Son informes con responsabilidad penal que emitió la Contraloría General del Estado por 2 contratos firmados en emergencia sanitaria por la empresa metropolitana de agua potable y saneamiento de Quito. Hay que enviar a la Fiscalía del Estado los documentos para que se inicie una investigación sobre el caso y se determine con nombres y apellidos los responsables. Y yo espero personalmente que sean sancionados con el máximo rigor de la ley. En el primero, para la desinfección de 693.000 metros cuadrados de instalaciones, por el que desembolsó $652.124. La auditoría determinó que el EMAPS pagó en exceso 59 centavos por metro cuadrado. El precio total tuvo 259% de diferencia no justificada, es decir, 409.312,46 centavos. La empresa solicitó cotizaciones a 3 proveedores, 2 de los cuales presentaron sus ofertas, pero el funcionario encargado del estudio obtuvo las proformas de un tercero al cual el ente de control no ha podido contactar. Pero hay más. Según el informe, las actividades de una de las firmas no presta el servicio requerido ni registra actividad económica entre 2014 y 2018. Y la otra empresa no cuenta con los recursos operativos y financieros necesarios para garantizar el cumplimiento del contrato. El concejal Bernardo Abad, quien forma parte del directorio de la empresa de agua, señala que el contrato sí fue conocido. Notamos claramente que el señor exgerente omitió una serie de detalles o simplemente dio una versión interesada y parcializada. Además, la EMAP contrató el servicio y provisión del químico para la desinfección, a pesar de que contaba en su stock con productos químicos como hipoclorito de sodio. El segundo contrato con supuesto sobreprecio tiene que ver con la adquisición de equipos de protección para el personal. La EMAP canceló 167.920 a la empresa Silverti. Según la Contraloría, por cada mascarilla se canceló $4.76, 6.6 por las monogafas y $15 por los trajes de protección. La diferencia entre el costo total del contrato y el estudio de mercado efectuado por la auditoría es de $73.544. Y las compañías invitadas a presentar sus ofertas están relacionadas entre sí. Y todas las personas o funcionarios de libre remoción que estaban en la anterior administración del señor Carlos Uriarte, han sido removidos de su cargo. Este viernes el directorio fue convocado para elegir al nuevo gerente del EMAPS. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y tras varias críticas del trabajo de Quito Honesto, se plantea que se convierta en un organismo independiente y se sume a la Comisión Cívica de la Lucha contra la Corrupción. El titular del organismo afirma que funciona desde hace 18 años sin un reglamento.
Cuestionan la ausencia de Quito Honesto para alertar acerca de los actos de corrupción que han sacudido a las administraciones municipales. Por ejemplo, la investigación de una red de pagos ilegales para permisos de operación de taxis o los contratos con Odebrecht para la construcción del metro de Quito y la Ruta Viva, la adquisición de pruebas PCR y las licitaciones para obras de repavimentación. El presidente del organismo, Michel Rowland, señala que para detectar irregularidades en compras públicas su trabajo debería iniciar desde la primera fase y que en el caso de la emergencia sanitaria no se cumplió. Nosotros podemos pedir que un proceso se pare cuando está en esa etapa precontractual, inclusive cuando se quiere asignar a algún contratista o alguna empresa. En algunos temas hemos dicho no es adecuado. La entidad también recepta denuncias sobre ilícitos. Según la página web, en el año 2018 recibieron 136, pero solo se calificaron 40. De ciudadanos, de los propios funcionarios del municipio. La misión de Quito Honesto es prevenir, identificar e investigar las acciones u omisiones que implicaren corrupción en todas las entidades y dependencias del municipio metropolitano de Quito. Me atrevo por resultado de decir que ¿dónde ha estado Quito Honesto? Rowland muestra la realidad del organismo que dirige desde 2019. Tras 18 años de funcionamiento no existe un reglamento que norme a Quito Honesto o estipule el tiempo en que cada representante debe ejercer sus funciones. Seguimos utilizando las normativas, las reglas que Simón Espinosa planteó en su momento como presidente de Quito Honesto. Ordenanza 116 del 2004 fue subsumida en el Código Municipal del 2019. Tiene 5 representantes. El del alcalde Michel Rowland es el presidente. Paulina Cadena representa a las universidades. Santiago Rivadeneira a la sociedad civil. Marco Carrión a la Cámara de la Producción. Y Lucía Neira a la Cámara de la Construcción. Tiene un total de 35 funcionarios. Habría cerrado Quito Honesto y habría pedido que sea una rama de la Comisión Anticorrupción Nacional. Y creo que es hora de replantear esto. De hecho, desde que estoy aquí hemos estado en conversaciones de cómo fortalecer, mejorar. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Con las complicaciones que trajo la pandemia, el sector cacaotero no se paralizó. El gremio del cacao se prepara para las 2 temporadas de cosecha con expectativas de seguir exportando la fruta. Se tenía previsto llegar a las 345.000 toneladas de cacao este año. La pandemia impactó la producción, pues no todos los árboles fueron podados ni fertilizados apropiadamente. Y a pesar de eso, no se dejó de producir. Según los datos de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao, en marzo se exportaron 22.046 toneladas, en abril 20.918 y en mayo 20.246, siendo los principales países Indonesia, Estados Unidos y Holanda. Aún así estamos esperando lo que pensamos nosotros va a ser cosecha récord del Ecuador, entre 325 y 335.000 toneladas para este año. Juan Bernardo Aguiar, productor de cacao, indica que una de las ventajas de este sector es que el precio se ha mantenido. Si bien es cierto, hubo una baja de precio, pero el precio todavía mantiene un valor en la que el cacautero todavía tiene una ganancia más o menos estable, el cual le permitirá salir todavía con estas cosechas. Asimismo, destaca la importancia del apoyo gubernamental con los créditos Reactívate Ecuador, que apoyan a todos los negocios afectados por la pandemia. Yo estoy haciendo una aplicación de Reactívate Ecuador. Yo estoy esperando que el banco me dé la aprobación. Francisco Miranda, presidente de ANE Cacao, aseguró que el cacao ecuatoriano aún tiene demanda, por ello las expectativas de venta. Tenemos donde vender cada una de todas las pepas producidas en el Ecuador hasta el momento y pensamos que va a ser así para todo el año. Es difícil a veces predecir el futuro, pero estamos seguros que los consumidores van a preferir el producto nuestro por sus condiciones sociales, laborales y ambientales y por el sabor tan característico que nos pone en la plataforma mundial. En los meses de julio y octubre se tienen previstos los picos de cosecha, que dependerá del efecto climatológico. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y este domingo a nivel mundial se conmemora el Día del Donante de Sangre. Hasta el año anterior, la Cruz Roja Ecuatoriana registró 204.088 donantes voluntarios. Como consecuencia de esta emergencia sanitaria, todavía se mantiene el déficit de pintas, pese a que en el mes de mayo hubo un incremento de donaciones respecto a abril. Marco Isurieta dona sangre de manera permanente. Para él, la emergencia sanitaria no ha sido obstáculo para cumplir con esta forma de proporcionar vida a alguien. Como él mismo dice,
No se sabe cuándo uno mismo puede llegar a necesitar donaciones de sangre. Donar sangre es porque también es beneficioso para la salud de uno mismo. Me he informado según he leído las recomendaciones. Este domingo se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre. Según la Cruz Roja Ecuatoriana, en el 2019 se contabilizaron a escala nacional más de 204,000 donantes. Por la pandemia de la COVID-19, el flujo mensual de pintas donadas bajó de manera considerable. Marco Erdoiza, director técnico del Hemocentro de la Cruz Roja, explica, por ejemplo, que de un promedio por mes de 28,000 pintas de sangre, en abril solo se obtuvieron 2,700, en mayo subieron a 5,000 y para este mes se espera llegar a las 10,000 pintas. Detalla el procedimiento de donación en el contexto de la emergencia sanitaria. No pueden donar ninguna persona que se encuentre en general enferma. Pero en este caso del COVID, sí, si alguien está con tos, con decaimiento, con cualquier tipo de molestia, pues no puede donar. Además, quienes fueron portadores de coronavirus pueden donar su plasma. Pero eso es para los pacientes que ya contrajeron el COVID-19, que ya han pasado 14 días y son potenciales donantes de plasma para los pacientes que están todavía en los hospitales y que no se han logrado recuperar. Recuerde que pueden donar sangre los ciudadanos cuya edad se encuentre entre los 18 y 65 años, pesar más de 110 libras, no haberse realizado tatuajes o piercings al menos durante el último año y tener buen estado de salud en general. Los hombres pueden donar sangre cada 3 meses y las mujeres cada 4. Javier Ceballos, Ecuador TV. En el desarrollo de las noticias internacionales, América se convierte en el continente con mayor número de muertes a causa del coronavirus. Estados Unidos y Brasil concentran las cifras más altas, tanto de contagios como de fallecidos. El continente americano superó a Europa en el número de muertos por el nuevo coronavirus, con aproximadamente 186,000 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Y es que el virus avanza con fuerza en Occidente. Estados Unidos es el país con mayor número de contagios en el mundo y la cifra sigue en aumento debido a la reapertura económica y las manifestaciones de las últimas semanas. California se convirtió en uno de los nuevos focos, con más de 133,000 contagios, mientras Nueva York consiguió frenar el avance del virus. No obstante, el país ya alcanzó los 113,700 muertos a causa de la enfermedad. En América Latina, Brasil es el país más afectado, superando los 800,000 casos confirmados de COVID, y le siguen otras naciones como Perú y Chile. Aunque hoy todos estos estados ponen sus esperanzas en vacunas que se empezarán a probar el próximo mes. El gobernador de São Paulo, en Brasil, João Doria, anunció la firma de un acuerdo con la farmacéutica Sinovac Biotech para producir el inmunizador. El alto número de casos en toda América preocupa a la ciudadanía. En Brasil, por ejemplo, activistas cavaron un centenar de tumbas en la playa de Copacabana a modo de protesta al manejo de la crisis por parte del Estado, ya que el gigante latinoamericano se acerca a los 41,000 muertos sin que el pico de la pandemia llegue. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y Cuba plantea estrictas medidas para reactivar el turismo, la actividad principal de su economía. Primero, sus ciudadanos podrán desplazarse internamente, mientras la reapertura de fronteras está prevista para el mes de agosto. De la importancia de la ciencia y no expectamos. Someter a un test a cada visitante extranjero a su arribo y limitar sus contactos con los cubanos es la prudente estrategia del gobierno para abrir sus fronteras al turismo, el motor de su economía. El regreso a una nueva normalidad se realizará en 3 fases, al igual que en la mayoría de países. Por lo pronto, se mantiene la obligación de llevar mascarilla en sitios públicos. Nosotros creemos, y no quiero darlo por una cosa sentada, sino como un posible pronóstico, que a mediados de la semana que viene o principios de la siguiente podamos estar implementando esta etapa de recuperación. El plan consiste en permitir primero solo el ingreso al turismo nacional y luego, cuando se reabran las fronteras, recibir a los visitantes extranjeros en los hoteles con ofertas todo incluido, ubicados en Los Cayos, los pequeños islotes que bordean Cuba, para que los turistas no entren en contacto con la ciudadanía. Aunque la reapertura de fronteras urge en el país, esto no ocurrirá antes de agosto. Una medida que ya se refleja en el comercio y en el día a día, pues Cuba importa cerca del 80% de los productos que consume. Y a raíz de la pandemia y la falta de ingresos por la nulidad de turistas, el gobierno se ha visto obligado a reducir estas importaciones. Coralía Pérez, Ecuador TV.
Francia enfrenta nuevas protestas, esta vez por parte de miembros de la policía que reclaman a las autoridades un mayor respaldo en el desarrollo de su trabajo. Miembros de la policía francesa salieron a las calles para exigir un mayor respaldo por parte de las autoridades. Aseguran sentirse abandonados y traicionados tras las declaraciones del ministro del Interior, Christophe Castaner, con respecto al accionar policial. Esto tras el fallecimiento de un ciudadano afroestadounidense a manos de un agente del orden. La policía francesa no es la policía estadounidense, hay que plantear preguntas legítimas. Después de varios meses de trabajo, la comisión ha podido darme sus conclusiones y he decidido tomar medidas, porque nadie debería arriesgar su vida durante un arresto. El funcionario también anunció sanciones en caso de sospechas probadas de comportamientos racistas y cambios en los métodos de detención. El método conocido como método de estrangulamiento será abandonado y ya no se enseñará en las escuelas de policía y gendarmería. Esta decisión fue rechazada completamente por los uniformados, pues consideran esta técnica sumamente necesaria al momento de una detención. Sujetar la cabeza es muy importante. No vamos a mantener a alguien en el suelo 8 minutos, solo el tiempo para esposarlo. Y hoy no tenemos una técnica alternativa para detener, así que habrá que explicarnos cómo hacerlo. Así, la policía pide no dudar de las acciones de los agentes y se mantiene en las calles para asegurar que no es racista. Coralía Pérez, Ecuador TV. 13:59. Gracias a cada uno de nuestros televidentes por acompañarnos en el desarrollo de este espacio informativo. Esperamos que tengan un excelente fin de semana. Buenas tardes.